Hola a todas, y digo todas porque somos mayoría mujeres, por estar aquí con este día que hace. Mi nombre es Alejandra Ebuí Salmerón en Tutumu, soy la copresidenta de la Asociación Sin Ánimo de Lucro Afromurcia en Movimiento y fundadora del proyecto Potopoto, que luego os explicaré qué es a lo largo de esta charla. Bueno, para empezar quería comentaros, no sé si tenéis, supongo que sí, móviles, pues necesito que saquéis el móvil y os lo conectéis a la wifi, porque vamos a hacer a lo largo de la charla una serie de preguntas. Va a ser una charla interactiva, no es un examen, ni mucho menos, así que no os preocupéis, pero sí que necesito, ¿no?, que en estas charlas todos vayamos trabajando juntos para reflexionar y, bueno, construir lo que aparece en esta imagen, ¿no? Ir deconstruyendo la historia única, que luego os comentaré también, entenderéis bien a qué me refiero, ¿no?, con eso de la historia única. La wifi es, la tengo por aquí, Wi-Fi for EU. Una vez que os conectéis a la wifi, porque parece que aquí la cobertura es bastante mala, necesito que introduzcáis, como viene en la pantalla, www.menti.com, una vez que os hayáis conectado a la wifi, y el código que aparece abajo, 7574-2066. O el código QR, también es una opción. ¿Nos deja meter el código? Tenéis que meteros... A ver, ¿estáis conectados ya y veis la presentación? Vale, pues entonces estáis dentro. ¿Vale? Porque os habéis metido con el código QR directamente. Sí. ¿Vale? Pues podemos empezar entonces. ¿Estáis todos más o menos dentro? Con el código QR directamente vais a esta pantalla. Esperaros que os la ponga. A la presentación. ¿Vale? Sí, podéis dar me gusta si queréis. Vale, pues vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer en esta charla es empezar a introducir conceptos básicos. Conceptos básicos que a priori son cosas que en teoría la gente cree que sabe, pero al final veréis que no son conceptos tan sencillos, como raza y racismo, para empezar. Entonces, ahora que estáis dentro de la presentación, veréis que conforme yo vaya pasando la diapositiva, va cambiando la diapositiva también en vuestros móviles, ¿verdad? Pues esta es la primera pregunta que quiero que respondáis. No es un examen, insisto, ¿vale? En esta primera pregunta, que podéis ver en pantalla, que es cuando pensáis en África, el continente africano, ¿qué se os viene a la cabeza? ¿Vale? No quiero que pensáis mucho, no quiero que penséis, hay respuestas correctas, hay respuestas incorrectas, simplemente quiero que respondáis lo que se os viene a la cabeza, ¿vale? No os preocupéis, no es un examen. Entonces, en esta primera pregunta tenéis la opción de introducir 3 palabras. Conforme vayáis introduciendo esas palabras, irán apareciendo en pantalla. Y lo vemos aquí, ¿verdad? Niños de color, enfermedades. A ver si soy capaz de verlo también yo aquí, porque si no, complicado, porque me voy a tener que girar. Yo también tengo la opción de meter las palabras, así que las voy a ir metiendo. Lo vamos a ir haciendo juntos. 14 personas han respondido. Es totalmente anónimo, ¿vale? No se sabe quién responde el qué, así que no os preocupéis. Vale, pues 19 personas han respondido. Me tengo que girar para ver
¿Qué habéis respondido? Gente que necesita ayuda. Tercer mundo. Pobreza en el centro, ¿eh? Ojo. Desnutrición. Cultura. Animales, niños de color. Diversidad. Enfermedades. Vale, yo creo que es suficiente. Pero me parece interesante este ejercicio porque la palabra que más se ha introducido es pobreza. Esta es la idea que tenemos del continente africano. Y esta idea que tenemos del continente africano obviamente no viene de la nada. Viene de una construcción de esa idea que tenemos de África, ¿no? Que viene alimentada por algo, que más adelante entenderemos el porqué. Vale, pues nos quedamos con esas palabras y ahora quiero que hagamos otro ejercicio. Yo me he quedado con pobreza, desnutrición, hambre, bueno, niños de color, ¿vale? También he visto diversidad, he visto cosas positivas, animales. Ahora quiero que hagamos otro ejercicio, que es que abráis el buscador de Google y busquéis disfraz de negro. Disfraz de negro. Bueno, yo ya he hecho la búsqueda, así que os voy a dar unos pocos segundos más para ir avanzando. Cuando yo hice esta búsqueda, me aparecen imágenes interesantes. La imagen de la izquierda, y voy a utilizar la palabra exótico con toda la intención, es lo que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en un hombre negro en este caso, ¿no? O en la imagen de una persona exótica, en este caso un africano, con una lanza, ¿no? Con una ropa con animal print, un pareo, la cara pintada. La imagen del centro, no sé si os sonará, es el famoso negro del WhatsApp, que se hizo viral, ¿os acordáis? Y alude a estereotipos, y ya voy a utilizar la palabra estereotipo, uno de los estereotipos más comunes de las personas, en este caso de los hombres negros, pero también de las mujeres negras, que es la hipersexualización. Se entiende que los hombres negros, en el imaginario colectivo, se cree que el hombre negro pues está muy bien dotado y tiene una tranca descomunal. Doy fe de que no es, generalizado, pero aún así esa es la idea, ¿no? La construcción mental que tenemos del hombre negro en este caso, ¿no? Y luego la imagen de la derecha, no sé si os suena, que es de un meme que se hizo muy popular durante la cuarentena, los negros del ataúd. Bueno, no sé si sabéis que esto es una tradición funeraria de Ghana, de la etnia Ashanti, que es una forma que ellos tienen de celebrar de alguna manera la muerte, ¿no? Es una tradición cultural. Entonces eso, que es una tradición cultural, en Ghana se convirtió en motivo de burla, ¿no? De broma, y se creó este meme que se hizo viral durante la cuarentena, ¿no? Aludiendo al número de muertes que estaba habiendo por el tema del COVID. Vale, pues ahora quiero que hagáis exactamente lo mismo, pero con disfraz de negra. No cambia la pantalla. Espero que en vuestro móvil haya cambiado. Aquí no ha cambiado. Se ha quedado colgado. Nos hemos quedado con esto. Ah, es porque estoy perdiendo la wifi aquí en el móvil. Pues voy a tener que... Disfraz de negra. Vale, pues como con mi móvil no puedo hacer el cambio de diapositivas, voy a tener que hacerlo con el portátil. Bueno, el resultado no difiere mucho de la primera búsqueda, aparecen otra serie de estereotipos y de ideas concebidas o preconcebidas de lo que es una mujer negra en este caso, y empezamos a ver la interseccionalidad. La interseccionalidad es el prejuicio o el estereotipo
que se junta, ¿no? Se mezcla. En este caso, el estereotipo de ser una persona de raza negra, pero además una mujer. ¿Y qué vemos? Pues bueno, vemos el exotismo, otra vez, nuevamente en la imagen de la izquierda, ¿no? Una mujer africana con una ropa exótica o típica de no se sabe qué parte de África, porque África es un continente enorme, hay muchas etnias, hay muchas culturas, pero bueno, esa es la idea, ¿no? El imaginario que tenemos en Europa de lo que es una mujer negra. Y luego tenemos otra mujer también a la izquierda con una lanza y en actitud seductora, ¿no? Hipersexualización en este caso también, en relación a una mujer negra, suele entenderse también como una mujer sexy, como una mujer fácil también, como una mujer siempre dispuesta a. Esto también está relacionado con ese estereotipo. Y luego vemos también en la imagen de la derecha lo mismo, similar, pero en este caso en clave de burla, ¿no? Y con el cuerpo también, digamos, exagerado, ¿no? Unos pechos descomunales, un cuerpo descomunal, un bikini, también puede estar relacionado con la profesión a la que esa persona normalmente entendemos que se dedica o que debe dedicarse, ¿no? A prostitución, puede ser, o destape. Y luego la imagen de la asistenta es muy interesante, porque alude a la nani. No sé si os suena a Lo que el viento se llevó. La nani, la nani es esa imagen de mujer negra, asistenta, obviamente esclava, que viene de la época de la esclavitud. La mujer negra pues se dedicaba a cuidar a la señora, ¿no? Al ama. Pues ese es otro estereotipo más. En este caso, aludiendo a lo que es la mujer negra, ¿no? Vale, pues hemos visto ya algunos estereotipos que han ido saliendo. Yo me gustaría hablar del exotismo, hipersexualización, la imagen de la asistenta, ¿no? Y ahora quiero que busquéis disfraz de blanco. A ver qué aparece. ¿Qué aparece? ¿Hay un disfraz de raza blanca? No hay un disfraz de raza blanca. O sea, aparecen profesiones, ¿no? Enfermero, vestido de blanco, un ángel, pero no existe una construcción mental de lo que es. ¿Ha cambiado? No. Ah, sí, ha cambiado, sí. De lo que es una persona de raza blanca. Entonces aquí es donde yo os hago la pregunta de ¿qué es raza? Pues por lo que hemos podido ver, raza, como veis aquí, no es una cuestión biológica. Raza es una idea, es una construcción social, es algo que se construye en nuestro imaginario, ¿no? Es algo que de alguna manera, pues, los medios de comunicación, lo que leemos, lo que queremos saber de esa gente, hace que construyamos una idea, una imagen mental de lo que es ese grupo, ¿no? Y se genera una clase racial. Las razas no existen a nivel biológico, esto ya está más que demostrado. A nivel biológico no existen, pero sí existe una construcción de raza. Esa idea, ¿no? Una persona pues con una determinada vestimenta, una persona que se dedica a algo, a una determinada profesión. Y esta construcción se ha creado desde el lado eurocéntrico, o sea, desde el punto de vista blanco. Por eso no existe un disfraz de blanco. Es precisamente por eso. Y no es lo mismo, esta caricatura que aparece aquí, o esta ilustración que aparece ahí, es de Lucía Suemo Mío, que es una afrodescendiente, periodista afrodescendiente muy conocida dentro de la comunidad, que ella precisamente es la primera que hizo este ejercicio de buscar disfraz de blanco, disfraz de negro, disfraz de negra, para explicar lo que son las razas realmente, y ella dice que no es lo mismo vestirse de fallera o de huertanica que vestirse de negro o de negra, porque obviamente una persona negra, primero que tiene un contexto y una historia detrás de exterminio, de esclavitud, de humillación, de escarnio, y yo la piel, como dice ella, no me la puedo quitar. Mientras que el traje de fallera, que alude a una fiesta popular, pues me lo quito
y ya mañana pues será otro día, ¿no? Vale, pues ahora... si puedo... Todo el micrófono. Vale, quiero que volváis a meteros en www.menti.com y que respondáis a la pregunta que aparece en pantalla. ¿Cuántos siglos de diferencia hay entre estas dos imágenes? Podéis, en vuestro móvil se ve más claro que en pantalla, pero voy a mostrar la imagen porque hay una pista. Hay una pista. En la imagen de la izquierda hay una pista. ¿Vale? Vale, ningún siglo, 4, casi 2 siglos, 6, casi un siglo, 4, bueno, está ahí igualado, ningún siglo, casi un siglo, 16, casi 2 siglos. Vale, pues, a ver si soy capaz de mostrarla. Pues la respuesta correcta es casi 2 siglos. O sea, casi 2 siglos de diferencia entre estas dos imágenes. Y las imágenes, si os dais cuenta, no difieren mucho una de otra. En la imagen de la izquierda es una persona esclavizada huyendo, ¿no?, de runaway, que pone abajo en el footer, con su petate, huyendo del esclavo, ¿no?, del amo, ¿no?, del máster. Y en la imagen de la derecha es la imagen de un migrante, un top manta, ¿no?, que huye en este caso de la policía. Pues hace 2 siglos de esas dos imágenes, casi 2 siglos, pero parece que las cosas, bueno, pues han cambiado, sí, pero hay otras que no han cambiado mucho. Estas capturas que veis en pantalla, que no sé si las veréis ahora, son capturas de una conversación de WhatsApp de una persona que quiere alquilar un piso y otra que lo alquila, ¿no? Y la persona que quiere alquilar el piso, pues bueno, se pone en contacto con el arrendador y el arrendador le empieza a preguntar que le mande una foto. Que le mande una foto, que quiere verle, el otro le dice que no, pero ¿para qué quiere verle si tiene un contrato de trabajo, si tiene todo en regla? Y la otra persona ya empieza a intuir que es una persona que es migrante o que no es blanca, que no es español, como dice ahí, como si tener un determinado color de piel o una determinada raza implique que es eso no español, porque yo soy española, por cierto, soy afroespañola, yo nací en Murcia. Pues al final parece ser que el que alquila el piso le dice al otro que no se lo quiere alquilar, pero no es porque no sea racista, es porque son culturas diferentes, ¿vale? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado las personas de la comunidad afro en concreto o no blanca con una situación como esta? Y no está relacionado con ser migrante, porque yo, que no soy migrante y que tengo una nómina, me he visto abocada a sufrir este tipo de situaciones, ¿vale?, cuando se me ha visto. Entonces, han pasado casi 2 siglos, sí, pero parece que, insisto, hay cosas que todavía no han cambiado mucho. Por ejemplo, este cartel, los discursos de odio de representantes institucionales. Un MENA, un menor no acompañado, pues gana aparentemente 4.700 euros al mes y tu abuela 426. Bueno, esto es un bulo, pero ya no solo es que sea un bulo, sino que además alimenta el discurso de odio. Y esto lo hacen representantes institucionales, que es lo más grave. Y lo más grave ya no solo es que lo hagan, sino que lo hacen con total impunidad y que la justicia, porque esta noticia es de hace nada. La justicia le da la razón, ¿no?, a este partido político y avala el cartel, ese tipo de carteles y ese tipo de propaganda política que alimenta el discurso de odio y que hace que al final pues tengamos que ver cómo todo eso desemboca en tragedias como por ejemplo la muerte de Younes, que ocurrió aquí en Mazarrón, además en Murcia.
Pues tenemos otras situaciones también que tenemos que vivir, como las conductas discriminatorias de funcionarios y empleados públicos. Si tú eres una persona no blanca, tienes 42 veces más posibilidades de que te pare la policía. Esto es un estudio hecho por la Universidad de Granada y se llama, por si no lo sabéis, perfilamiento étnico-racial. Es decir, la policía, por estamento, hace este tipo de detenciones simplemente por tu fenotipo. Y es indiferente que tú tengas tu DNI o que tú seas española. Te van a parar simplemente por el color de tu piel, básicamente. Otro tipo de situaciones que parece ser que no han cambiado mucho, pues es, por ejemplo, este tipo de situaciones de violencia policial injustificada contra determinados grupos poblacionales, como por ejemplo, pues eso, las personas afrodescendientes. No sé si os habéis enterado de esta noticia de un hombre en Villaverde que fue fulminado a tiros, y esto fue hace nada. Y bueno, por supuesto sabéis lo del caso de George Floyd, que se hizo mediático, bueno, se hizo viral, pero claro, esto ocurrió aquí, esto ocurrió en Madrid, hace nada, hace una semana, y prácticamente no se ha hablado de esto, y es igual de grave, es igual de grave. Luego tenemos casos como este, que también forman parte del surrealismo del sistema, en este caso políticas públicas que tienen efectos discriminatorios. Esta chica es saharaui, pero lleva viviendo más de 20 años en España, es abogada, cotiza aquí en España y no le conceden la nacionalidad española porque dicen que no está suficientemente integrada. Cuando lleva 20 años trabajando en España, y bueno, prácticamente es española, porque trabaja aquí como abogada, cotiza y demás. El caso de Camila, que tampoco sé si lo conocéis o si os suena, que también se hizo viral en las redes sociales. Bueno, esta niña sufrió mobbing racial y bueno, la madre obviamente lo denunció en el colegio. El colegio es un colegio madrileño, el Cardenal Herrero Oria, e hicieron caso omiso. Al final tuvo que ir a los tribunales y la justicia le dio la razón y condenó a la Comunidad de Madrid por racismo en la escuela. El problema no es que haya racismo en la escuela, sino que no se tenga en cuenta que existe ese racismo y se tomen medidas, ¿no? Como el bullying, otro tipo de bullying. Hay muchos profesores que piensan que el racismo es cosa de niños. Es decir, que si un niño le dice a otro niño negrito, negro de mierda o lo que sea, que es un juego. Pues no, no es un juego, es un problema. Y es un problema que hay que atajar. Luego también tenemos, bueno, casos como este también, que vosotras que estáis estudiando para educación infantil, pues también me parece interesante que lo tengáis en cuenta, como esta directora de guardería de Fuenlabrada, pues que se dedicaba a hablarle a sus pequeños, ¿no? Como sudaca de mierda, gilipollas y cosas así. Estos son conductas que obviamente no se pueden permitir y que nuevamente nos hablan de que existe un problema. Bueno, voy a ir rápido ya porque tampoco quiero deprimiros, pero orden de expulsión, bueno, las políticas en relación a la población migrante también, que es una de las poblaciones más vulnerables, también es muy grave, ¿no? Orden de expulsión al intentar escolarizar a los niños o a intentar llevarlos al hospital. Por ejemplo, muerte de temporeros, en este caso en Murcia, ¿no? Por estar trabajando en jornadas de 11 horas a más de 40 grados y sin agua. Bueno, una serie de cuestiones, las devoluciones en caliente también, que también es un problema y demás. Bueno, tampoco quiero que nos centremos única y exclusivamente en este tipo de temas, pero es cierto que hay un problema. Y ese problema se llama racismo. ¿Pero qué es racismo? Porque mucha gente cuando me habla de racismo me dice, oye, pero es que, a ver, tú has sufrido racismo, o por ejemplo, tú lo has sufrido, o tu familia, o algún amigo tuyo, pero yo tengo un amigo negro y no ha sufrido racismo. Entonces, ¿el racismo es una anécdota? No. Da igual que tu amigo negro no haya sufrido racismo, porque el racismo es un problema social, es un problema sistémico. Las noticias que hemos visto no son una anécdota, no aluden a una cuestión personal, individual.
y que a mí me haya pasado o al otro no le haya pasado no niega el problema de base, ¿no? Porque al final el racismo es un sistema de dominación de un grupo, en este caso de una clase racial, y voy a utilizar clase racial con toda la intención, frente a otro, ¿no? Para invisibilizar, estigmatizar, discriminar y al final que ocurran cosas como las que hemos visto a día de hoy, después de 2 siglos de diferencia entre esas 2 imágenes que hemos visto. Y el racismo es institucional, y esto es lo más grave, es decir, da igual que mi vecino no sea racista, pero si al final yo tengo que ir a renovarme el DNI y tengo que sufrir políticas discriminatorias o el racismo del funcionario que me tiene que renovar el DNI, pues obviamente es el sistema, la institución es racista. Entonces el racismo institucional son ese conjunto de políticas que hemos visto que discriminan y que hacen pues, que no podamos alcanzar una posición de igualdad. Y esto es una realidad. Pero mi pregunta es, ¿cómo se puede justificar un sistema racista, ¿no? ¿Cómo podemos coger y decir, cómo podemos aceptar eso? Pues bueno, lo aceptamos porque nos interesa aceptarlo, porque al final hemos dicho que es un sistema de dominación, es un sistema de control, es un sistema supremacista e interesa seguir alimentándolo. ¿Y cómo se hace? Es decir, ¿cómo se sostiene esto? ¿Cómo la gente se lo cree? Pues se lo cree porque se cuenta una sola historia. Al principio de esta presentación os he preguntado sobre África y la mayoría ha dicho pobreza, cuando África es uno de los continentes más ricos, si no el más. Es el continente más rico de este mundo. ¿Cómo puede ser que nos sigamos creyendo que es pobre? Pues porque se sigue alimentando una sola historia. Y esa historia alimenta el estereotipo, que es eso que hemos visto, ¿no? Esa reproducción mental, esa simplificación, mejor dicho, de una realidad que es mucho más compleja, para seguir sosteniendo ese sistema de poder y ese privilegio. Entonces se invisibilizan los logros de la clase racial oprimida, que luego hablaremos también de eso, y se la visibiliza mal a la clase racial oprimida, como he dicho. Esta mujer que veis aquí, no sé si la conocéis, pero yo os animo a conocerla, es Chimamanda Adichie Ngozi, es una mujer nigeriana, actualmente vive en Estados Unidos, es escritora y bueno, ha recibido varios premios por sus libros. Y ella hablaba del peligro de una historia única. ¿Qué es eso del peligro de una historia única? Pues ella decía, el relato único, la historia única, crea estereotipos. Y el problema con los estereotipos no es que sean falsos, es que son incompletos, porque convierten un relato en el único relato. Si al final yo me creo que todas las personas migrantes son ladronas, si al final se alimenta ese discurso y no hay una contranarrativa y nadie hace el esfuerzo de mostrar una alternativa a esa idea, pues yo me lo voy a creer. Si no se me muestra nada más, ¿cómo voy a creer que hay una alternativa, no? Además que nos interesa creerlo, como digo, porque es un sistema al final que alimenta nuestro privilegio también. Bueno, pues vamos a ver cómo ejemplos. Bueno, ¿qué es estereotipo? Lo voy a definir más que nada para que todos partamos de la misma base. No me hace caso. ¿Qué es estereotipo? Pues es esa imagen mental simplificada, como digo, que tenemos de un grupo poblacional, en este caso pues de un grupo, de una clase racial, ¿no? De una raza, vamos a decir así. Pues vamos a ver algunos ejemplos de cómo esa historia única se alimenta y se forja y se crea. Porque muchas veces creemos que el racismo es algo pues, que viene alimentado por esos supremacistas, ¿no? Esas personas radicales, violentas, pero resulta que lo tenemos más cerca de lo que creemos. Lo que pasa es que no lo vemos, porque claro, como no lo sufrimos, pues al final no somos conscientes. Entonces vamos a poner algunos ejemplos de esa historia única, cómo se alimenta en relación al marketing, publicidad y prensa. Y a ver qué opináis.
Hay una idea que se alimenta en el imaginario colectivo, blanco obviamente, que es que las personas negras son sucias. Esto es un anuncio de un jabón, es verdad que es antiguo, es de los años 40, pero no he metido aquí un vídeo del 2006 que es exactamente lo mismo y es del 2006, que es que una persona negra para estar limpia tiene que quitarse su color, porque su color es sucio. Pero os voy a poner otro ejemplo. ¿Cuántas veces no habré escuchado lo de que las personas negras huelen mal? Yo no sé si lo habréis oído, pero yo bastantes veces. Y no es que huelan mal, es que cada persona tiene su olor corporal. Yo para mí, pues según qué olores, pues también me resultan extraños, pero eso no quiere decir que sean sucias, sino que huelen diferente. Esto se alimenta, viene incluso a través de la publicidad. Hipersexualización, volvemos otra vez a lo mismo. Ahora tu cola puede ser más grande. Pues seguimos alimentando esa idea de que, claro, es que la tienen enorme. Esta idea de la hipersexualización también está muy cerca de la idea de la inferiorización, de la animalización, porque al final las personas negras en el imaginario colectivo están más cerca del mono, ¿no? Que lo vamos a ver luego a posteriori, dentro de la cadena evolutiva, más cerca del mono que del Homo sapiens sapiens, ¿no? Hipersexualización para la mujer también, beso de negra, ¿no? Y aparece una mujer con los pechos, con un escote prominente, ¿no? También la mujer sufre este tipo de estereotipos. Y ya aquí voy a hablar de la anécdota, yo he sufrido este tipo de estereotipo a lo largo de mi vida bastantes veces. O sea, de hombres que se han acercado a mí sin conocerme de nada, y me han propuesto, por ejemplo, trabajar en un club o yo no sé, imagen mental, estereotipo. Esa es su idea de lo que es una mujer negra. Entonces, si esa es su idea, pues obviamente yo debo ser eso, ¿no? Aunque a mí no me han preguntado si lo soy. Persona afro igual a animal, que es lo que os comentaba del mono, ser inferior. En la imagen de la izquierda veis un niño negro que con una sudadera que pone The coolest monkey in the jungle, el mono más guay de la jungla. Y en el de la naranja del niño blanco pone The survival expert, el superviviente experto. O sea, otra vez, nuevamente, hablamos de la inferiorización y de la animalización. Y el insulto de mono, si sois aficionados al deporte o al fútbol, sabréis que es algo que también se utiliza mucho. Cuando el negro no mete la pelota, se le dice mono. Ya ha habido también jugadores que han condenado el racismo en el campo y ese tipo de insultos. Persona afro igual a caníbal. Esto es un anuncio de un jamón que, bueno, voy a reproducir. Navidul. Tenemos un jamón. Amigos caníbales, mejor comer jamón que comer nosotros. El oráculo es un mono. Eso es un mono. Ah, no, Navidul. Katiranga. Yo cogería Navidul. ¿Y qué me va a pasar? El otro, que es más barato. En vez. Navidul, con el jamón no te la juegues. Pues aquí tenemos el anuncio de Navidul, donde se habla de que las personas afro son caníbales, y ya no solo eso, sino que además el jefe de la tribu es un mono. O sea, obviamente aquí volvemos a aludir a la inferiorización, incivilización, porque obviamente si el jefe de la tribu o del poblado es un mono, es que esa gente muy evolucionada no está, ¿no? O sea, fijaros qué sutileza o no para poner ahí prejuicios y estereotipos y seguir alimentándolos con la excusa de que es un anuncio de un jamón, claro, pero hay muchos anuncios que se pueden hacer sobre un jamón. Persona afro igual a maldad. Esto también es un anuncio bastante conocido, ¿no?, de Benetton. Y aquí vemos pues el niño negro, que es el demonio, y el niño blanco, que es el ángel.
También no sé si conocéis la canción de Machine, de Los Angelitos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro, ¿no? Pues esto mismo. Pero es que además hay otra cosa en la imagen, que no sé si os fijáis, una sutileza, que es que el niño negro está triste o serio, ¿no? Y el niño blanco está contento. Es decir, está dando a entender ya no solo que sea malo, sino que está triste o que enfadado o que hay algo que no está bien, ¿no?, con él. Fijaros qué cosas, es sutil, ¿no? Tiene intención, ¿no? Bueno, alguna tiene que tener. Yo soy de la opinión de que las cosas siempre tienen alguna intención, sobre todo en publicidad y marketing. Persona afro igual a chocolate o café. Y luego el blackface, que también os explicaré. Bueno, este anuncio un clásico, ¿no? El de los conguitos. Tina Turner, Stevie Wonder. Pues nada, aquí tenemos otro clásico para seguir alimentando, el de persona negra igual a chocolate, café y bueno, con lo que supone el blackface. Bueno, los conguitos, ya os comento que desde la comunidad afro se intentó, se contactó con la casa, con la marca, para que hicieran un rebranding. Es decir, un rebranding es un cambio, ¿no?, en el protagonista, la mascota o el dibujo que aparecía con lo de los conguitos. ¿Por qué? Pues porque es ofensivo para la comunidad, es deshumanizante. Y ya no solo eso, sino que los conguitos alude a Congo, Congo pequeño, y el Congo es uno de los países africanos que más ha sufrido la colonización. El rey Leopoldo se dedicaba a amputar miembros de las personas colonizadas cuando ese país estaba colonizado por Bélgica, y es ofensivo, cuanto menos ofensivo y denigrante. Y ya no solo eso, sino que la gente que viene de fuera y ve este tipo de anuncio, que no es española, se queda a cuadros. Es decir, dice, ¿cómo es posible que esto siga pasando y no se cambie el anuncio, no haya un revuelo, la gente no se dé cuenta de que realmente esto es súper racista? Pues no se dan cuenta, es más, hay partidos políticos que han convertido los conguitos o quieren convertir los conguitos en marca España, ¿no? Pues yo soy española, perdónenme, y no me siento identificada. Y luego tenemos lo que es el blackface, que para quien no lo sepa, el blackface es precisamente ese acto de pintarse la cara, ponerse esos labios dimensionados y hacer una parodia de lo que es una persona negra. Al contrario de lo que se cree, porque mucha gente cree que esto nació en Estados Unidos, con la segregación racial en el sur, pero no nació allí, nació en España, en el Siglo de Oro. Según comenta Ntumi Tuasillé, es un historiador afrodescendiente que sabe mucho, es el que más sabe de la historia afro en España, y según comenta él, parece ser que esta costumbre ya se generó o ya se creó en el teatro del Siglo de Oro, y ya, bueno, las personas africanas o afrodescendientes se convertían en una bufonada, y que luego esta costumbre se trasladó a América, a Abya-Yala. Abya-Yala es el nombre que le dieron los habitantes originarios al continente americano, y yo prefiero utilizar ese nombre porque se lo dieron ellos, que son los habitantes originales de ese continente. Y luego se trasladó obviamente a Estados Unidos. ¿Había personas negras en España en el siglo XIV? Pues sí, había personas negras. De hecho, había personas esclavizadas en ese siglo, pero no lo hemos estudiado. Yo al menos no lo he estudiado. Pelo bueno, pelo malo, no sé si tampoco suena esta expresión, esto ya está más en relación con la mujer. Pelo malo es mi pelo, el pelo rizado, el pelo afro. Ya no solo rizado, sino afro. Es una expresión que se utiliza mucho en Abya-Yala, Latinoamérica. Y el pelo bueno es el pelo liso.
es por eso que muchas mujeres negras o muchas mujeres, especialmente latinoamericanas, se alisan el pelo con productos químicos para tener un pelo bueno, profesional también, porque muchas de ellas no consiguen encontrar trabajo con su pelo. Y el blanqueamiento, por supuesto. También hay muchas mujeres afro que se alisan, que se aclaran la piel. En este caso, pues vemos que esto fue una campaña de L'Oréal, de Beyoncé, donde le rebajaron unos cuantos tonos, porque claro, el negro no parece ser que no es bonito, ¿no? Entonces, para ser guapa, parece ser que te tienen que blanquear, ¿no? Esto fue muy polémico y bueno, L'Oréal se llevó una buena colleja por esto. Y luego, en relación a las ONGs, esto es importante porque las ONGs no están exentas del racismo. El porno de la pobreza, aquí os animo a que os metáis, cuando os hable de mi web, a que os metáis en la página web y os leáis el artículo que escribí sobre el porno de la pobreza, porque es ese uso de imágenes paupérrimas, extremas, donde además aparecen niños, y hoy estamos en el Día del Derecho Internacional de los Niños y Niñas, y esto viola, para mí, bajo mi punto de vista, completamente los derechos más fundamentales de los niños y las niñas. No debemos de exponer a ninguna persona, y en concreto a niños y niñas, a este tipo de imágenes en situaciones como esta, aunque sea para captar fondos. No está justificado. Hay muchas formas de captar fondos y mucho menos exponer sus caras, porque son personas. Esto es deshumanización y esto es paternalismo y esto es racismo, otra versión más. Y ya, por último, en relación al marketing y prensa y demás, pues la parte de deshumanización. Bueno, la imagen de la izquierda no tiene precio, porque pone 9 inmigrantes y 70 personas. Esta es una imagen de una televisión murciana. Y luego la deshumanización, ¿no?, de las imágenes que vemos de la gente que llega en patera, que obviamente no tienen rostro, no tienen cara, no sabemos quiénes son, solo sabemos que vienen ahí hacinados a España, pero no sabemos nada de ellos. Eso es deshumanizante. Luego en el cine y en la televisión obviamente también tenemos reproducciones de lo mismo, de esa historia única, de ese relato único, insisto. Estamos de alguna manera viendo cómo ese relato único, esa historia única se alimenta a través del marketing, la publicidad, la prensa, incluso el cine e incluso los libros, que también lo veremos ahora. En este caso, pues os voy a poner un vídeo, está en inglés, pero yo creo que se entiende. Bueno, está subtitulado, espero que lo entendáis. Si no, os lo digo. Si no, hago yo la traducción in situ. To the Western world, I am an African man. 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 But do you know who we are? If you've only seen us in Hollywood movies, this is what you might think of us. Machine guns. We shoot our machine guns from trucks. We shoot our machine guns from boats. When we run out of bullets, we shoot rocket launchers. We are obsessed with violence. We hate smiling. Smiling is stupid. We are fantastic role models. We only speak in one-liners, and when we speak, we sound evil. What did you say? Do you believe in God? Don't lie to me. Staying calm is stupid. Where is the diamond? Where is the diamond? What is life? However, there is nothing more dangerous than a brave Western protagonist. We're talking to you, shirtless Matthew McConaughey. Are you okay? One thing for sure, a day without war is a day not worth living. But you don't really think of us that way, do you? We are likable and friendly guys.
And we are even on Facebook. We are more than a stereotype. Let's change the perception. Bueno. Bueno, ¿qué dice este vídeo? Básicamente están diciendo, somos seres humanos, no somos eso que enseñáis de nosotros, ¿no? Violencia, odio, guerra, hay algo más, no solo es pobreza, África es algo más. Esos chavales están estudiando medicina, están estudiando para recursos humanos, es decir, son deportistas. África es muy grande, es un continente enorme. Y luego, ya para rizar el rizo, pues tenemos la historia única en los libros de peques y de jóvenes. Aquí voy a poner solo un par de imágenes de persona afro igual a persona esclavizada, colonizada. Estos libros supongo que os sonarán, seguramente. Tintín y Asterix y Obelix. Y la imagen que veis en blanco y negro es una imagen real del desembarco de españoles en Fernando Po, en Guinea Ecuatorial, que Guinea Ecuatorial fue colonizada por España. Mi madre es de allí, mi madre es de Guinea Ecuatorial. Y veis que son imágenes que se reproducen, o sea, que son calcadas en los libros, ¿no? Y otra vez volvemos al clásico de persona afro igual a chocolate o café, en este caso para libros para niños, como negro como el chocolate, ¿no? No es necesario, de verdad, porque esto es cosificación y es deshumanizante y no es necesario, incluso en un libro para niños, ¿no? Y de forma seguramente inconsciente, pero insisto, hay que analizar en detalle según qué cuestiones, para no caer en la trampa. Y nuevamente, persona afro igual a violenta o caníbal, que no voy a pararme aquí porque ya lo hemos visto. Y en esta imagen de este libro, esto es un libro infantil de 1945, es real este libro, el negrito que quería ser blanco, es un clásico, es decir, este libro todavía lo venden como un libro vintage y no tiene desperdicio, vamos. Es un niño, básicamente, un niño negro que no quiere ser blanco y se intenta cambiar de color de todas las maneras posibles y por todos los medios posibles. Y nuevamente se alimenta esa idea de que yo no quiero ser negro, ¿no? Porque ser negro, ser negra es todo eso que hemos visto. ¿Y qué es lo que hemos visto? Pues aquí otra vez, móviles. Vamos a ver, ¿con qué palabras describirías a las personas afro? Imaginaros que vosotros sois unos aliens que acabáis de aterrizar en el planeta Tierra, que os ponen la tele y que empezáis a ver anuncios, en que empezáis a ver la televisión, empezáis a ver... ¿Cómo describiríais a las personas afro o a las personas negras? Tenéis opción de meter hasta 5 palabras y no os lo penséis mucho. De acuerdo a las imágenes que hemos visto. Yo, si queréis, voy respondiendo también. Tenéis que ir a la diapositiva. Violentas, bueno, personas. Caníbales, salvajes. Dan miedo, sí, dan mucho miedo. A mí me darían miedo. Serias, pelo rizado. Sucias, efectivamente. Esclavas. Agresivas. Y al final nos quedamos con violentas, personas, vale, salvajes, serias, sucias, vale. Pues sí, eso es todo lo que de alguna manera se alimenta a través del marketing y la publicidad y los medios y los libros, bueno, todo, al final el sistema se justifica a sí mismo, es lo que hemos hablado. Vale, pues ¿qué creéis, vosotros que estáis estudiando para educación infantil? Yo no sé si me estoy equivocando y no estaba estudiando para educación, vale, digo, a ver si estar estudiando otra cosa. Pues vosotros que estáis...
vosotras que estáis estudiando para educación infantil, imaginaros si esto lo ve una persona adulta que tiene capacidad crítica y se siente dolida, pues imaginaros que no puede pasar por la mente de un niño o una niña. Pues que va a llegar un día en el que se va a ir a su madre o a su padre y le va a decir: mamá, papá, yo no quiero ser negro. Y esto ha pasado, ¿eh? O sea, hay testimonios. Esto no es algo que yo pongo aquí en una diapositiva para que quede bien. Esto pasa. Mamá, yo quiero ser el otro. Y ahora os voy a enseñar un vídeo donde vais a ver que esto pasa, o sea, a través de un experimento. Porque si no nos muestran imágenes que nos representen como somos, como dice Lidia Mbah, que es esta chica que es ilustradora, pues pensamos que lo bonito es lo otro. Y esto es así. O sea, al final el pequeño lo primero que aprende es a reconocerse a sí mismo y a reconocerse a sí mismo en el mundo. Y si lo que te enseñan de ti pues es eso que hemos visto, pues ¿qué vas a pensar? Que eres lo peor. Entonces, bueno, este experimento es bastante duro, no sé si lo conocéis, a ver si... Se llama el experimento de la muñeca negra. Es un experimento que hicieron un matrimonio de afroamericanos en los años 40, dos psicólogos afroamericanos que se llamaban Mamie Phipps Clark y Kenneth Pafford Clark, la pronunciación mía, bueno, y bueno, puso de manifiesto cómo los niños y niñas, pues de alguna manera respondían a los prejuicios y al racismo, ¿no? En aquella época, en los años 40. ¿En qué consistía el experimento? Pues bueno, ponían delante de unos niños que tenían entre 6 a 9 años, dos muñecas. Una muñeca blanca, que correspondía a una persona caucásica, ¿no? Y una muñeca negra, de tez negra. Y le preguntaban a los niños: dime qué muñeca es la blanca, qué muñeca es la negra, ¿no? Básico, para ver si eran capaces de reconocer. ¿Qué muñeca es la buena? ¿Qué muñeca es la mala? ¿Qué muñeca es la bonita? ¿Qué muñeca es la fea? ¿Y qué muñeca es la que se parece más a ti? ¿Vale? Está en inglés, pero bueno, yo lo voy traduciendo. Which doll is the black doll? ¿Qué muñeca es la muñeca negra? Ah, negra. Which one is the white doll? ¿Qué muñeca es la muñeca blanca? Which doll is the pretty doll? ¿Qué muñeca es la muñeca bonita? La Which blanca. doll is the nice doll? ¿Qué muñeca es la muñeca buena? Which doll is the bad doll? ¿Qué muñeca es la muñeca mala? Which doll is the nice doll? ¿Qué muñeca es la muñeca buena? La blanca. Which doll is the bad doll? ¿Qué muñeca es la muñeca mala? And why is that doll pretty? ¿Y por qué es esa muñeca la más bonita? White and you have 2 eyes. Porque es blanca y tiene los ojos Which azules. doll is the ugly doll? ¿Qué muñeca es la muñeca Why is fea? that doll ugly? ¿Y por qué? Because he's black. Porque es negra. Which doll looks most like you? ¿Qué muñeca se parece más a ti? Which one looks like you? And that one, La negra. Okay. Pues esta es la conclusión. Es decir, si yo solo veo eso de mí mismo, al final resulta que aun sabiendo que yo soy la muñeca negra, pienso que la muñeca negra es la fea y la mala, básicamente. En resumen, la falta de representación o la mala representación, ¿qué provoca? Pues que los niños piensen que son, puedo decir la palabra mierda, ¿no? Que son lo peor, que son poco importantes, que son insignificantes. Esto se llama alienación simbólica y está demostrado, es un estudio, ya existe, y aparte de estos experimentos que hemos visto aquí. Los niños tienen baja autoestima, ¿pero por qué? Porque si no leen nada acerca de sí mismos, si no se ven representados, si no aprenden sobre sí mismos, pues obviamente tienen mayores posibilidades de tener esa baja autoestima. Y diré más, o sea, al final, incluso para aquellos que forman parte del grupo de privilegio, en el sentido de que tú tienes un privilegio porque tú sí te puedes ver bien representado en los medios de comunicación, en la producción cultural, en los libros, pero estás aprendiendo algo que no es real.
Es decir, es una mentira, porque si no mostramos la diversidad del mundo en el que vivimos, lo que estamos mostrando es una falacia, no es real. Esto es una sociedad diversa. Nuestra sociedad, corregidme si me equivoco, se parece cada vez más a esta imagen. O sea, si tú vas a la puerta de un cole, hoy en día, y poco a poco va a ser cada vez más así, te vas a encontrar niños de todos los tipos, de todos los colores, de todas las etnias, de todas las razas, y esto es así. ¿Y esto es malo? Pues no. Bueno, yo diría que no, porque es una sociedad diversa donde además está compuesta de varias voces, se debería crear un discurso polifónico, deberíamos de alguna manera, y esto es importante para vosotros que vais a ser docentes y además de educación infantil, pensar que al final se necesita, si el mundo en el que vamos a vivir, la diversidad es lo habitual, pues debemos de alguna manera de ser conscientes de esa diversidad y ponerla en valor. Y construir otras historias como contranarrativa a esa historia única que nos han contado. Es la única manera de que hagamos al final que todos los niños se sientan importantes y crezcan con una autoestima fuerte y sean libres y felices. Vale, pues vamos a hacer algunas preguntas, que no quiero que os durmáis. Venga, meteros en menti.com. ¿A qué distancia pensáis que está África de España? 14-100, 60. Esta imagen que veis aquí es la imagen del estrecho de Gibraltar. No sé si habéis estado. Pues, ¿a qué distancia? Bueno, 10 dicen 14, 4, 1, 100. Bien. Pues la respuesta correcta, como podéis intuir más o menos por la imagen, es a 14. A 14 kilómetros. Es que está al lado. Es que claro, yo digo, pero si es que África está al lado de España. Es sorprendente. Estando aquí al lado, claro, lo siguiente que se me ocurre preguntar es, pero si diría que casi que somos africanos, pero bueno, si digo eso, algunos se van a ofender. Pero bueno, yo diría que sí, porque estamos a 14 kilómetros. ¿Os han enseñado en historia o en alguna asignatura, sí, que no sea historia, algún personaje relevante afroespañol? 4 sí. Ostras, yo quiero saber quién. Que me digan luego, ¿eh? Necesito saber, luego me decís, ¿eh? 18 no. A mí nunca, ¿eh? Yo ya te lo digo. O sea, ya os lo digo, no. Rotundo no. ¿Conocéis algo de la huella de la cultura, o sea, de la herencia cultural africana o afro en la cultura española? ¿Algo? Nada. 14 kilómetros, ¿eh? Y hay cosas que os sorprenderían. Alguien ha dicho sí. No sé si es un farol o es que sí es verdad. Bueno, para empezar os diré que el flamenco tiene cultura, el ritmo del flamenco es heredado de la cultura afro. Y el gazpacho. Sí. Sorprendente, pero es así, de verdad, no es un bulo, ¿eh? Incluso el himno español parece ser, por fuentes de Antumi Toisillé, que es el historiador afroespañol, parece ser que es una adaptación de una canción del siglo XV de un trovador afro. De verdad que no os estoy tomando el pelo. ¿Cuántas personas afro creéis que hay en España? 0,5% del total, más de un 2,6% del total, o bueno, muy pocas. 20, sí, más de un 2,6% y va creciendo. Y estos son fuentes no oficiales, porque
no se pueden recopilar datos sobre étnico-racial porque parece ser que por nuestra historia, ¿no?, de limpieza de sangre en España no se puede hacer como en otros países, como por ejemplo en UK, pero somos ya, según estimaciones, más de un 2,6% de la población. Pues bueno, luego me decís quién han sido los referentes que os han enseñado, por pura curiosidad, y quién os lo ha enseñado. Bueno, pues aquí os voy a hablar un poco de mí, ya que estoy aquí dando las chapas, pues algo os tendría que contar de mí. Bueno, pues esta mujer que veis aquí, a la izquierda de la imagen, a vuestra izquierda, es mi madre. Mi madre es profesora de educación física, ella estudió en Ávila, esta imagen es de Ávila, cuando estaba con sus compañeras de clase, y mi madre es ecuatoguineana, como ya os he dicho, es de Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial fue colonizada por España, pero además fue provincia de España, es decir, era como si fuese una Murcia en África, hasta que consiguió la independencia. Estuvo un tiempo siendo provincia española. Entonces mi madre vino con DNI a estudiar a España. Estudió aquí, luego se volvió a Guinea, trabajó allí, luego volvió. La historia está en que mi madre, cuando yo era pequeña, para de alguna manera hacernos crecer con autoestima, porque se las veía venir, porque no teníamos referentes en ningún libro de texto, porque no teníamos referentes en ningún libro de ocio, como estos que he traído por aquí, no teníamos esto, y si lo había era muy difícil encontrarlo, en los medios de producción, en los medios prácticamente nada, o muy estereotipado, pues mi madre nos contaba cuentos africanos. Y con esos cuentos, de alguna manera, nos iba contando historias positivas que nos hacían crecer con autoestima y con valor hacia nosotras mismas y nos veíamos de alguna forma representadas, porque claro, es que si no, era imposible. Pues ese fue el legado, ¿no?, de mi madre. Mi madre nos dio ese legado. La tradición oral es muy importante en África, aquí en Europa también lo era en su momento, y con ese legado, pues a mí un día yo dije, yo tengo que poner en valor todo eso que mi madre me contaba cuando era niña. Y me propuse crear un proyecto donde de alguna manera yo, primero, pudiera educar en la diversidad, hacer visible lo bello que es la diversidad de la sociedad en la que vivimos, que como he dicho, esa es la realidad a la que nos enfrentamos o con la que cohabitamos a día de hoy, mejor dicho, no me gusta el verbo enfrentar porque suena como choque, y luego además empoderar a la comunidad afro, porque veía esa falta, ¿no?, esa carencia de referentes, y yo llamé ese proyecto Potopoto, que Potopoto significa barro, me gusta porque suena a poti poti, que bueno, cosas de la infancia, y significa barro, que es una palabra utilizada en Guinea Ecuatorial, y de alguna manera pues elegí esa palabra en honor también al origen de mi madre, ¿no?, y a mi herencia cultural también. Entonces lo que hacemos con ese proyecto, que esa es la web, por si en algún momento pues os queréis meter, a echar un vistazo, lo que sea, también tenemos un blog, podéis leer ahí sobre lo del porno y la pobreza, que os comentaba antes. Pues lo que hacemos es visibilizar afroreferentes, editamos y adaptamos cuentos africanos para niños. El viaje de Ilombe, que veis ahí, que es el libro verde, lo hemos editado nosotras a través de este proyecto. Luego he traído otros libros también para que les echéis un vistazo, porque son recursos al final que podéis utilizar en el aula, sobre todo los 3 primeros, y los 2 últimos son más para adolescentes o incluso para vosotras si queréis leeros, para conocer la historia de nuestra y qué significa, ¿no?, ser mujer negra en España, o leer la novela Hija del Camino, que básicamente es la historia que hemos vivido, me atrevería a decir, todas las mujeres afrodescendientes de este país, ¿no? Y lo que hacemos también es visibilizar otros recursos como esos, y dar talleres y charlas, bueno, como esta que estamos aquí dando, ¿no? Entonces, referentes. Bueno, esta es la web, ya aquí un poco de promo, por si en algún momento os apetece meteros. La ilustración esta es de Lidia Mbá, que es la chica esa que habéis visto antes en la imagen. Pues bueno, aunque no nos hayan enseñado personajes relevantes afroespañoles en las asignaturas de historia o en ninguna asignatura, lo cierto es que los hay, existen. Y
Hoy, como Día Internacional de los Derechos de la Infancia, de los niños y las niñas, yo me gustaría recalcar y remarcar que todos los niños y niñas tienen derecho a soñar y a ser lo que quieran ser. No solamente pensar que son feos o que son malos o que no son lo suficientemente valiosos. Pero para poder soñar o ser lo que uno quiera ser, necesita referentes. Necesitan personas, ¿no?, en las que fijarse. Es así. ¿Cómo voy a pensar que puedo ser ingeniera si todas las personas que son ingenieras no son como yo? Tengo que hacer una doble imaginación, como decía un rapero francés, doble imaginación. Me tengo que imaginar doblemente que esas personas son como yo. Aunque no parezcan como yo, debo imaginarme que son como yo. Doble imaginación. Pues bueno, en mi caso nunca nadie en la escuela me enseñó que las personas afro o negras fuesen capaces de hacer algo más que ser colonizadas, evangelizadas y esclavizadas. Y no estoy exagerando porque ya os he enseñado todo eso, todas esas imágenes, para poder decir esto si cabe con mayor contundencia y peso. Es así, ¿no? Y si así son las cosas, pues ¿por qué no voy a dudar o vais a dudar que las personas negras no hicieron nunca nada? O sea, no puedo haceros culpables de algo que obviamente se alimenta y se enseña, ¿no? O no se enseña, mejor dicho. Pero lo cierto es que sí hay personas afro que han contribuido al desarrollo de las sociedades. Y bastante. Estamos en el decenio de los afrodescendientes, esto también os lo digo porque sois docentes. 2015-2024 es el decenio, la década que ha declarado o proclamado la ONU como decenio de los afrodescendientes y busca, entre otras cosas, pues promover el conocimiento, el respeto a la diversidad, la herencia cultural de los afrodescendientes. Y esto es importante porque además estamos en España y os diré que estáis en un país donde, bueno, a mí es que me encantaría, hay veces que sueño con ello, hacer un análisis genético a toda la población española porque la gente se caería de culo. Pero bueno, al margen de eso, os diré que, como dice este Santumi, es el historiador afrodescendiente, es una eminencia, la verdad, es ahora mismo la persona que más sabe de la cultura afroespañola y de la historia afroespañola. España nunca ha sido solo blanca, solo católica, solo Castilla y nunca ha sido una. O sea, lo que nos caracteriza precisamente como pueblo y como territorio es nuestra diversidad. Y deberíamos de ponerla en valor, en lugar de negarla. Bueno, estos son anuncios de venta en España de personas negras. No sé si lo leéis bien, pues si no lo leo yo. Esto es un anuncio, es una esquela de un periódico. Pone venta de esclavos. Se vende una negra, recién parida, con abundante leche, excelente lavandera y planchadora. Se vende una negra por no necesitarla su dueño, de nación conga, como de 20 años, con su cría de 11 meses, sana y sin tachas. Y luego al lado, bueno, venta de animales, sanguijuelas. Bueno, pues la abolición legal en España, hay personas esclavizadas desde el siglo XIV. Y obviamente ha habido personas negras mucho antes, desde el principio de los tiempos. De hecho, muchos de las personas consideradas árabes que estaban en la península, Amaisid, eran afro. La abolición legal de facto de la esclavización, prefiero decir esclavización porque esclavitud es como que es un estado, ¿no? Yo soy esclava, ¿no? Yo soy persona esclavizada. En los territorios de España llega con un Real Decreto firmado en 1866. O sea, hasta 1866 hubo personas esclavizadas en España. Por tanto, es de imaginar que haya una herencia cultural afro y que haya personajes relevantes afroespañoles. Y aquí yo solamente os voy a enseñar algunos de ellos. En la página web vamos publicando de forma periódica afroreferentes y sus historias. Esto solo es un pequeño resumen, ¿no? Digamos, un aperitivo
para que veáis que efectivamente estoy en lo cierto y de que hay afroreferentes, que hay personas que han contribuido al desarrollo de la sociedad española y de la sociedad en general. Bueno, Eleno Céspedes, que se conoce, es un personaje muy conocido dentro del círculo académico de historiadores, pero no se conoce tanto más allá de la universidad. Eleno Céspedes, o Céspedes más bien, fue un cirujano, fue una mujer que nació mujer, ¿no? Esclava, porque consiguió la libertad, afroespañola, granadina, nació en Granada y ejerció y vivió como hombre. Se llegó a casar, hasta que al final la Inquisición la pilló y bueno, la juzgaron, la condenaron y tuvo que exiliarse. Las fuentes, las crónicas dicen que se fue a Perú, no se sabe muy bien, se le perdió la pista, pero era famosa. Y hay una placa conmemorativa en Granada, si alguna vez vais ahí, hay una placa conmemorativa de Céspedes. Chicaba, poetisa y monja, seguramente os suene que hayáis estudiado a Santa Teresa de Jesús. Pues esto es exactamente lo mismo. Ella es la primera escritora de poesía mística afrohispana. Hija de reyes africanos, la capturaron, la esclavizaron y la convirtieron a monja. Y está enterrada en Salamanca. O sea que si vais a Salamanca podéis visitar la tumba de Chicaba o Sor Teresa de Santo Domingo. O sea, Sor Teresa Juliana de Santo Domingo. Bueno, Chicaba era obviamente su nombre como africana. No se mueve, ¿no? En África no solo hay pobreza, también hubo imperios y reinados y reyes y reinas. Una de ellas fue Nandi, la conocida como reina Zulú. Nandi significa mujer de gran estima. Ella era además guerrera, o sea que además montaba a caballo, peleaba. Tuvo un hijo fuera de la unión conyugal, rompiendo todos los prejuicios sociales de la época, o sea que imaginaros, es sudafricana. Y luego tenemos, esto es también bastante interesante, a la persona reconocida más rica de la historia, es decir, no Rockefeller, no. Este señor, conocido como Mansa Musa, emperador del Imperio de Mali, está reconocido, fuentes oficiales, como la persona más rica de la historia. Y hemos hablado de África como pobre. Era emperador del Imperio de Mali y cuando hizo el peregrinaje a la Meca, llevaba tanto oro consigo que devaluó el precio. O sea, imaginaros la de pasta que tenía este hombre. No me lo puedo imaginar. Bueno, dentro de España también, como afroespañol, tenemos a Juan Latino, catedrático. O sea, Juan de Sesa también se le conoce. Aquí dice que era originario de Etiopía, pero realmente no lo era originario de Ghana. Pero él decía que era originario de Etiopía porque con la limpieza de sangre de los reyes católicos, Etiopía es el país cristiano más antiguo del mundo. Entonces él, de alguna manera así, era como que se evitaba el ser sospechoso y que lo condenaran, ¿no? Los tribunales de limpieza de sangre que hubo. Es un poeta humanista del Renacimiento español, consiguió una cátedra, como digo, era esclavo pero consiguió la libertad y aparece alabado por Cervantes en el prólogo del Quijote y además es citado por Lope de Vega. O sea que ahí es nada. Y luego tenemos a Juan de Pareja, pintor, discípulo de Velázquez. Este retrato está en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Parece ser que muchos de los cuadros que se le atribuyen a Velázquez fueron pintados por este señor, que igualmente alcanzó la libertad y ejerció como pintor. Yo no sé si os han enseñado a esta gente, a mí no, la verdad. Y bueno, esto ya, época más contemporánea, tenemos a José Epita, que fue luchador en la Guerra Civil, era mecánico de aviones, se exilió, tuvo que exiliarse en Francia, fue deportado a un campo de concentración alemán y además sobrevivió a un bombardeo británico en el Báltico. Ahí es nada. Y Salomón Linda, que es el compositor y creador de la famosa canción del Rey León, The Lion Sleeps Tonight. Na, 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 na. La creó este señor.
pero no se le atribuyó los derechos de autor hasta su muerte y tuvieron que sus hijas pues ir a un litigio legal con la superproducción, con Walt Disney. Al final ganaron en el 2004, pero no se le quería atribuir los derechos de autor de esa canción, porque claro, imaginaos la de pasta que hicieron con la canción del Rey León. Y bueno, ya para acabar, y estos son solo ejemplos, o algunos ejemplos que os pongo, tenemos más de 300 referentes, afroreferentes de este tipo, y los que no se conocen. Bueno, Rosa Parks, que seguramente os suene más, que ayudó a impulsar el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, al negarse a ceder su asiento a una persona blanca. Y luego Wangari, que es una ecologista bastante famosa, keniata, un premio Nobel de la Paz en 2004, que llegó a plantar en Kenia más de 300 millones de árboles, para que veáis. Hizo un movimiento de reforestación la tía, doctora, por cierto, en biología. Pues nada, esto es lo que os puedo contar. O sea que las personas afro parece ser que se han hecho cosas. Luego además en nuestra web tenemos la parte de los cuentos. Yo no sé si me va a dar tiempo a... ¿Sí? Vale. Nada, porque os iba a leer un cuento de la página web, si me da tiempo o si me dejan, si no me echan. Y bueno, claro, a mí me encantan los cuentos porque al final son los que me hicieron a mí también conseguir esa autoestima y ese valor, y porque pienso que los cuentos son un instrumento fantástico y maravilloso para los niños y niñas para entenderse y entender el mundo. Al final, ¿qué pasa? Que todos los niños y niñas tienen derecho a conocer su herencia cultural, ¿no? Y esto además se vincula con los objetivos de desarrollo del milenio, ¿no? Los objetivos de Naciones Unidas. Y todo esto lo menciono también por el día que es, ¿no? De los derechos de la infancia. La diversidad cultural es uno de los ejes principales para el desarrollo sostenible de los pueblos. Y la tradición oral, además, en las sociedades africanas, es una fuente de saber y una fuente de educar en valores también. En algunas sociedades africanas, y esto es a día de hoy todavía, no se comunican nuevos conocimientos a un niño o una niña sin haberle propuesto un cuento o haberle contado una adivinanza. Y para acabar, me gustaría decir, bueno, para seguir, que los niños y niñas pueden aprender a ser más respetuosos con la diversidad cuando leen cuentos de otras culturas. Entonces es un recurso, yo creo que debe ser para vosotras un recurso indispensable el utilizar este tipo de cuentos, porque además con el cuento podéis introducir otras cosas, afroreferentes, palabras, idiomas, y romper con esa historia única y utilizarlos como contranarrativa. Además, la representación, lo importante de la representación que hemos dicho, ¿no? Que los niños tienen que verse bien representados en los libros para crecer con autoestima y amor hacia sí mismos. Y si en los libros solamente aparecen personas blancas o personas no representadas, o sea, personas que no me representan, pues obviamente mal vamos. Vale, pues bueno, os voy a leer un cuento. Espero que, no sé si es un cuento para dormir, pero ya vamos acabando, ¿eh? Os voy a leer el cuento, a ver qué os parece y a ver si os suena a algún cuento que os hayan contado. Creo que me voy a sentar. Podéis leerlo, yo creo, también directamente vosotros si queréis. Vale, pues ya os lo leo. El cuento africano, la carrera entre el tigre Ensé y la tortuga Etubu. Hace mucho tiempo, en un poblado fan, de cuyo nombre no quiero acordarme, se celebraba una gran fiesta en honor al hijo del león, el rey de la selva. La casa de la palabra estaba adornada con preciosas flores y hojas de palmera, y como todos los años se celebraban varias competiciones para divertimento del rey. Entre estas carreras era muy conocida aquella donde competían los animales más veloces de la selva, una carrera que estaba arbitrada por el gran elefante Ensok. Etubu, la astuta tortuga, quería participar,
pero sabía que tendría que competir nada más y nada menos que con el leopardo en sí, uno de los animales más ágiles y rápidos de la selva. Para ganar la carrera, la pequeña tortuga trazó un astuto plan. Viendo que tendría muy pocas posibilidades de vencer, pensó en poner a diferentes miembros de su familia, todos ellos muy parecidos entre sí, en una parte del camino por el que debía discurrir la carrera. De esa manera, cada miembro de la familia de Tugu se dividía el trayecto en pequeños tramos. La tortuga, muy hábilmente, se escondería al final del itinerario, muy cerca de la meta, para que de esa forma, cuando el leopardo en sí estuviera llegando al final de la carrera, adelantarle y ganar. Etugu, aún así, tendría que ser muy precavida y hábil para que el elefante y el resto de participantes no se dieran cuenta del engaño. De este modo, acordaron todos los miembros de la familia Etugu y sin más dilación esperaron al día del gran evento. El gran día, el leopardo en sí empezó a correr más ágil y rápido que de costumbre, nada más darse el pistoletazo de salida, mientras que Tugu, con sus cortas patitas, muy pronto se quedó atrás. Sin embargo, al pasar por las diferentes partes del camino, en sí veía cómo la tortuga siempre estaba delante de él. «¿Cómo te va, amiga tortuga? ¿Estás cansada?», le preguntaba el leopardo a la tortuga con la voz entrecortada. Y la tortuguita le respondía: «Me va muy bien, sigamos». En sí, ante esta respuesta, corría aún más para adelantarla. El elefante en shock no se daba cuenta de que la tortuga que veía no era Tugu, sino alguno de los miembros de su familia. Hasta que finalmente Etugu, situado cerca de la meta final entre unas plantas de contretí, cruzó la meta segundos antes de que llegara en sí desfallecido. Una vez más, la tortuga, sabia y pícara, burló al impetuoso y atolondrado leopardo. Bueno, no sé si os suena este cuento de algo. A mí me suena porque yo leí un cuento parecido cuando era peque, el de la tortuga y la liebre, ¿verdad? Las fábulas de Esopo. Pues figuraros, es que es súper parecido. Y a mí, en cuanto mi madre me contaba este cuento, digo, es que me recuerda un montón al cuento de Tugu. Bueno, los cuentos fan, que os tengo que contar qué es, obviamente. Me voy a sentar. Bueno, conectaros a... Vamos a hacer la última ronda de preguntas. Venga, que ya... Esta va a ser rápida. ¿Qué características atribuyes a la tortuga del cuento? Sabia. Lista, que es lo mismo. Pícara. Bien. Astuta, inteligente, efectivamente. Espabilada, muy bien. Claro, estas son las características de la tortuga en los cuentos fan. Los cuentos fan son la etnia de mi madre, es una etnia de Guinea Ecuatorial. Espabilada y por contra, muy bien, ¿qué características atribuyes al leopardo? Que sería la antítesis. Rápido, efectivamente, pero ¿qué más? Atolondrado, lento, competitivo, pero es como menos tonto, efectivamente. Tiene todas las características, digamos, físicas, ¿verdad? Pero al final la tortuga siempre con su inteligencia se lo lleva de calle al pobre. Pues esto es precisamente característico de los cuentos entre la tortuga Etugu y el leopardo en sí en los cuentos fan. ¿Qué palabras no entendéis del cuento? Bueno, seguramente os sea difícil recordarlas, a no ser que tengáis el cuento a mano, pero bueno, yo os lo voy diciendo, ninguna. Hay palabras que no entenderéis, porque, por ejemplo, yo he dicho Etugu es una palabra fan, he dicho en shock para referirme al elefante, he dicho en C para referirme al leopardo. Todo eso, ¿qué palabras son? También he mencionado casa de la palabra, que seguramente habrá gente que no sepa lo que es, ¿verdad? Bueno, pues eso son palabras
palabras fan. Fan es una lengua, pero también una etnia. Es un pueblo que proviene de Sudán, pero que se asentó en Guinea Ecuatorial, en Gabón y en Camerún. Y esto es otra cosa que poca gente conoce. Bueno, la gente del mundo del arte sí lo sabe, pero no el común de los mortales, que es que las máscaras fan inspiraron el arte de Picasso. O sea, que imaginaros, otra cosa más que se desconoce, que es esa máscara que veis ahí en la imagen, que obviamente os sonará del arte, ¿no?, de este hombre, el cubismo. Pues en nuestra página web también tenemos una sección de glosario donde aparecen palabras que también podéis utilizar como un recurso con los niños y niñas. Lo podéis ver si os metéis con el móvil cuando tengáis tiempo, porque podéis utilizar, hay unas fichas que se pueden utilizar para juego, ¿no?, de diferentes tipos de tradiciones, de lenguas, de animales mitológicos, ¿no?, animales de los cuentos, como esto que hemos visto, el leopardo, tal, y podéis utilizarlo también como un recurso, incluso para aprender vosotros cosas sobre África que quizá desconocíais. Y aquí está, bueno, lo que hemos hablado antes de Letú y Ensé, que son los dos personajes más característicos de los cuentos fan, de la etnia de mi mamá. Y Casa de la Palabra, que también Abá es en fan, que es el lugar donde los ancianos se reúnen para tratar asuntos de la comunidad, es como si fuese el parlamento de los poblados, de los poblados fan. Todas estas fichas aparecen así en el glosario, ¿vale? Y bueno, yo creo que ya por hoy es más que suficiente. Esta es la parte que de alguna manera también trabajamos nosotros en la página web, que son los recursos para la diversidad. Visibilizamos cosas que está haciendo la comunidad afro y afrodescendiente para educar en la diversidad, desde libros a juguetes, a películas, documentales, bueno, muchas cosas, no solo lo que producimos nosotras. Lo que producimos nosotras también está, pero también hay otras cosas. Entonces yo aquí os he traído los libros para que les deis un vistazo si queréis, por si en algún momento pues queréis utilizarlos como recurso o queréis comprarlos. El del viaje y el hombre lo podéis comprar a través de la página web si queréis. Y bueno, para que lo tengáis en cuenta. Y ya está. Yo espero que os haya gustado la charla, que no os haya sido muy pesada. Y lo dicho, estos son los libros que hay. Que podéis echarles un vistazo ahora si queréis, un ratito, y sigamos conectados. La página web es esa, mi email es ese y las redes sociales también. Si queréis, ya sabéis. Y muchísimas gracias por todo. Gracias por la paciencia. Ahora, si quiere alguien hacer preguntas, ¿puede? Ah, sí. Claro, claro. Sí. ¿Una pregunta? Si os quedan fuerzas. Si os quedan energías, aquí estoy.